La enorme crisis del sistema de salud que complica al país atender la pandemia de COVID. Con tres palabras, el gobierno de México define el estado del sistema de salud en el país, que es un desastre. Lo han dicho en varios momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador y también el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Se refiere a la situación que encontraron al asumir el gobierno hace 16 meses, con irregularidades en la compra de medicamentos, hospitales abandonados y muerte de personas por problemas en los servicios sanitarios, un problema que en la actual pandemia de coronavirus ha hecho más difícil atender la pandemia, reconoce el presidente. Parte del problema es que los gobiernos anteriores dejaron cientos de hospitales inconclusos, lo cual obligó a las autoridades sanitarias a establecer un plan de emergencia para cubrir las carencias. La estrategia consiste, por ejemplo, en posponer cirugías y tratamientos no graves y utilizar esos espacios para atender casos de coronavirus. Pero es una parte de la crisis. La otra es que por el desastre en el sistema de salud se descuidó la formación de especialistas. De acuerdo con especialistas, el sistema de salud mexicano vive una de sus peores crisis de su historia, y en esta contingencia sanitaria el problema agudiza la crisis y obliga a las autoridades a adoptar medidas emergentes. Por ejemplo, el presidente López Obrador ordenó utilizar hospitales militares para atender casos de coronavirus. La medida se aplicará en el caso de que la demanda rebase las instalaciones civiles. Otra consecuencia del desastre es que se pospuso construcción de nuevos hospitales. Los recursos se utilizarán para terminar las instalaciones inconclusas. Un ejemplo de este rezago son los 327 hospitales, clínicas y centros de salud que están abandonados o a medio construir. Según datos de la Secretaría de Salud, muchos se construyeron en lugares no adecuados como cañadas o en terrenos inestables. También hay hospitales especializados construidos en poblaciones donde no se necesitan o muy apartados de las zonas donde se encuentra la población a los que van dirigidos. Otro problema es en el sistema de compra y distribución de medicamentos, que según las autoridades se concentró en unos cuantos proveedores. Mucho de esto, mientras el COVID-19 se siga propagando, es importante que las autoridades tomen medidas para prevenir una transmisión, reducir los efectos del brote y promover medidas de control. Y nosotros como sociedad, nuestra responsabilidad social es tomarlas al pie de la letra para que esto no se salga de control y para que no se saturen los hospitales.